Buenos días. En esta clase vamos a desarrollar el tema regulación de la respuesta inmune. Es fundamental que la respuesta inmune que se genera frente al ingreso de un agente patógeno pueda ser modulada, porque cualquier exceso en esta respuesta puede dañar a nuestros propios tejidos. Por otro lado, es importante que el sistema inmune que se activa frente a la entrada de un patógeno pueda volver a su estado de reposo cuando este patógeno se elimine. Vamos a estudiar en esta clase distintos factores que regulan esta respuesta inmunológica y que van a permitir modular la acción frente a los patógenos y mantener la propia integridad del organismo. Este tema corresponde a la unidad 5, tema 1 para los alumnos de bioquímica y a la unidad 1 del módulo 2 para los alumnos de farmacia. En esta diapositiva podemos ver la lista de factores que regulan la respuesta inmune. De todos estos factores vamos a ir charlando un poco durante el desarrollo de la clase. Antígeno, anticuerpos complemento inmunocomplejos, las citoquinas, la apoptosis y la fagocitosis de neutrófilos, la acción de las células dendríticas, la presencia de los linfocitos T reguladores, las moléculas que se expresan en los linfocitos T luego de su activación, las redes idiotípicas, los factores genéticos del hospedador que van a influir en la respuesta que cada uno puede realizar frente a un determinado antígeno, la regulación del sistema complemento, las redes inmunoendocrinas y la influencia de la edad. El antígeno es el primer factor que va a regular la respuesta inmunológica porque precisamente la respuesta inmune se genera frente a la entrada de un antígeno. Uno de los factores a tener en cuenta es la concentración. Si observamos el gráfico de la izquierda, podemos ver que al inicio de un proceso infeccioso la concentración de antígeno es elevada y que luego esa cantidad de antígeno va disminuyendo porque se genera la respuesta inmune y ese antígeno va siendo disminuido. Si observamos lo que ocurre con los anticuerpos específicos para ese antígeno, podemos ver que comienzan a aumentar y que son máximos cuando ese antígeno está siendo eliminado. Y vemos que cuando el antígeno se elimina, la concentración de anticuerpos baja. Es decir, que el sistema inmune vuelve a un estado de reposo. Tenemos que tener en cuenta, igualmente en relación a la concentración, que a veces elevadas concentraciones pueden generar tolerancia inmunológica. Otro efecto importante que tiene la concentración del antígeno está dado a nivel de la maduración de la afinidad. Si recordamos los eventos que ocurren en el centro germinal de un órgano linfoide secundario en relación a los linfocitos B que se están activando, hay un proceso que es el de la hipermutación somática que conduce a la generación de un BCR de diferente afinidad. Aquellos linfocitos B que tengan mayor afinidad por el antígeno y lo puedan tomar de las células dendríticas serán los linfocitos B que van a continuar sobreviviendo. Sin embargo, cuando la concentración de antígeno es muy alta, ese antígeno también puede ser tomado por los linfocitos B que tengan un receptor de menor afinidad. Por lo tanto, a mayor concentración de antígeno, menor afinidad de los anticuerpos y a menor concentración de antígeno, mayor afinidad de los anticuerpos. Otra característica de los antígenos a tener en cuenta es la inmunodominancia. La presencia de un antígeno en una mezcla de antígenos puede disminuir drásticamente la respuesta inmune frente a los demás. Esto incluso puede ocurrir con diferentes epitopes en una misma molécula. Y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar una vacuna. En algunos casos, la presencia de varios antígenos en una misma vacuna es beneficiosa y en estos casos puede complicar y no generar el efecto adecuado.
¿Qué factores tienen que ver con esta inmunodominancia? Por un lado, tenemos que tener en cuenta la accesibilidad a las proteasas. Observemos en este esquema tenemos un péptido que tiene un epitope verde más oscuro y un epitope verde más claro, y el epitope verde más oscuro es más accesible a esas proteasas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la presencia de secuencias de aminoácidos que sean sensibles a las proteasas, para que se puedan generar entonces estos péptidos que luego van a poder ser presentados sobre la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Y para que estos péptidos puedan ser presentados también tienen que tener una afinidad relativa por esas moléculas. Fíjense, en este caso, los dos péptidos que se generaron, el verde más clarito y el verde más oscuro, esta flecha negra más grande, indica que este péptido se va a unir mejor a esta molécula de histocompatibilidad que este péptido más claro. Entonces, si se une mejor, ese péptido va a ser presentado mejor para poder activar a los linfocitos T. Entonces, la concentración y la inmunodominancia son muy importantes. Por otro lado, también es importante la naturaleza del antígeno. La naturaleza del antígeno va a determinar qué tipo de respuesta inmunológica se va a generar. Y cuando hablamos de naturaleza del antígeno, podemos hablar de antígenos que sean extra o intracelulares, y también podemos hablar de su naturaleza química. Esto lo discutimos ya cuando estudiamos la clase de antígeno. Por ejemplo, para las bacterias extracelulares y para los antígenos solubles se van a producir respuestas de tipo humoral, es decir, respuestas mediadas por anticuerpos. Aquellos antígenos que no puedan ser presentados sobre moléculas de histocompatibilidad no van a poder ser antígenos para los cuales se genere una respuesta de memoria en relación a los linfocitos B de memoria. Los patógenos que son intracelulares sobre todo van a favorecer respuestas de tipo celular, es decir, con activación de, por ejemplo, linfocitos T helper 1 y linfocitos T CD8 positivos. Entonces es importante la naturaleza del antígeno, que va a indicar qué rama de la respuesta inmune va a predominar en esa respuesta. Y por otro lado también vimos cuando estudiamos antígenos las vías de administración. Las vías más inmunogénicas sabemos que son las subcutáneas y las intradérmicas. En algunas circunstancias, si se introducen grandes cantidades de antígenos por vía oral o por vía intravenosa, se puede generar tolerancia inmunológica. Los anticuerpos y el sistema complemento y la formación de inmunocomplejos también modula la respuesta inmunológica. Tenemos que hacer una diferencia entre el efecto que ejercen los anticuerpos de la clase inmunoglobulina G y los anticuerpos de la clase inmunoglobulina M. En el caso de los anticuerpos inmunoglobulina G, estos anticuerpos ejercen un efecto de retrorregulación negativa. ¿Cómo podemos explicar este efecto? A medida que se va desarrollando la respuesta inmunológica y empiezan a aumentar los anticuerpos de la clase IgG, es decir, empieza a aumentar su concentración, la cantidad de antígeno que se elimina va a ser mayor. Entonces vamos a tener poco antígeno y vamos a tener mucho anticuerpo libre. Este anticuerpo libre, como lo tenemos esquematizado en esta figura, va a ser capaz de unirse al antígeno y entonces no va a haber antígeno disponible para unirse al receptor de membrana de un linfocito B y lograr que este linfocito B se active y se expanda. Por otro lado, la inmunoglobulina G, unida al antígeno, va a poder unirse a receptores para el fragmento Fc que tienen los linfocitos B y va a impedir su activación. Observen este esquema, tenemos un mismo antígeno que va a estar unido a un anticuerpo soluble y que se va a poder unir a un BCR de membrana.
este anticuerpo soluble unido a este antígeno va a poder unirse a través de su región Fc al receptor para Fc que tienen los linfocitos B. Este entrecruzamiento de receptores va a inhibir la activación de este linfocito B virgen. Lo mismo tenemos esquematizado en esta otra diapositiva, ¿sí? Con la diferencia que acá tenemos un inmunocomplejo, tenemos varios anticuerpos IgG solubles unidos a este antígeno. Esto es muy importante y explica, por ejemplo, por qué a los niños no se les da la vacuna contra el sarampión o contra las paperas luego de pasado un tiempo prudencial. El recién nacido, hasta más o menos el 6º mes de vida, tiene anticuerpos que provienen de la mamá, anticuerpos de la clase IgG. Si nosotros vacunamos a los bebés a esa edad, más o menos a los 6 meses contra la papera o contra el sarampión, los anticuerpos de la mamá, esos anticuerpos de la clase IgG, pueden provocar una respuesta inadecuada porque pueden ejercer este efecto que explicamos recién. Y puede ser que no se activen los linfocitos B que se tienen que activar. Y que no generemos entonces luego esos linfocitos B de memoria. El efecto que realiza la inmunoglobulina M es diferente. Experimentalmente se ha visto que si se administran anticuerpos monoclonales de la clase IgM junto con el antígeno, anticuerpos monoclonales IgM que reconozcan ese antígeno, la respuesta inmune se mejora. Esto se puede explicar por dos motivos. Por un lado, porque estos anticuerpos IgM ejercen una respuesta o un efecto antiidiotípico que vamos a ver después. Vamos a ver después en qué consiste este efecto, esta respuesta antidiotípica frente a esta IgM monoclonal. Y por otro lado, porque la IgM unida al antígeno va a favorecer la activación del complemento y va a favorecer que se depositen moléculas C3d derivadas del sistema complemento y este complejo antígeno-anticuerpo entonces va a poder ser mantenido en las membranas de las células dendríticas foliculares y de esa manera este antígeno va a poder ser retenido en los órganos linfoides secundarios para favorecer los fenómenos de maduración de la afinidad. Entonces, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M ejercen efectos contrarios. Nosotros sabemos que lo primero que ocurre cuando ingresa un antígeno es el desarrollo de una respuesta inmune innata y uno de los primeros mecanismos que se van a activar, el primer mecanismo que se va a activar es el sistema complemento. El sistema complemento, la respuesta innata, recordemos que se activa por la vía alterna y la vía de las lectinas. Cuando se activa el sistema complemento se van a poder generar moléculas sobre esos antígenos y una de estas moléculas que se va a poder generar es la molécula C3d. Los linfocitos B tienen en sus membranas receptores para estas moléculas C3d y es la molécula CD21. Entonces en este panel podemos observar cómo un antígeno recubierto por molécula C3d es capaz de unirse al BCR de un linfocito B virgen y a través de la molécula C3d a la molécula CD21. Esto induce en este linfocito B una señal de activación. Un linfocito B se va a activar mucho más rápido y con menores concentraciones de antígeno si el antígeno está unido a la molécula C3d. En cambio, si tenemos antígenos recubiertos por inmunoglobulina G, como ya explicamos en la diapositiva anterior, estos antígenos, fíjense, recubiertos por anticuerpos IgG, van a inhibir la activación del sistema inmune. ¿Por qué? Porque esta inmunoglobulina G va a ser capaz de unirse a un receptor inhibidor que tiene el linfocito B en su membrana. Entonces, antígenos unidos a inmunoglobulina G y a su vez unidos al receptor para el antígeno de un linfocito B, inhiben su activación por este entrecruzamiento de receptores que ya explicamos en la diapositiva pasada. Entonces,
La activación del complemento es buena para mejorar la respuesta inmune de los linfocitos B, porque se van a generar fragmentos de ese complemento activado unidos a los antígenos que van a hacer que el linfocito B necesite menor concentración para poder activarse. Y por otro lado, nos van a estar asegurando que este linfocito B se está activando frente a un patógeno, porque se generó la activación del sistema complemento. Las citoquinas son las proteínas que permiten la comunicación entre las células y son los principales mediadores también de la comunicación entre las células del sistema inmune. Recordemos que las citoquinas son proteínas pequeñas que actúan a través de la interacción con receptores. Por ejemplo, si una célula B produce una citoquina, esta citoquina puede actuar sobre una célula A que tenga un receptor para ella, y esto es una acción paracrina, o la citoquina producida por la célula B puede actuar sobre la misma célula B si la célula B tiene un receptor para ella. Esta es una acción autocrina. Por otro lado, también las citoquinas pueden actuar sobre células o sobre tejidos que estén más alejados de la célula que está produciendo esa citoquina, y eso es una acción endocrina. En las próximas diapositivas vamos a ver la acción de diferentes citoquinas sobre las células del sistema inmune y cómo esta acción permite modular la respuesta. Nosotros estudiamos a 3 citoquinas que son muy importantes en los procesos inflamatorios, que son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esas 3 citoquinas pueden ejercer un efecto inflamatorio local, un efecto protector sistémico, pero si sus concentraciones son muy elevadas, pueden ejercer efectos patológicos sistémicos. En relación a los eventos locales de inflamación, son importantes porque aumentan la permeabilidad vascular, permiten la llegada entonces al sitio de infección de más células que van a colaborar con la eliminación de ese antígeno, es decir, van a permitir la llegada de neutrófilos y de monocitos que se diferencien a macrófagos. Esto entonces a nivel local. A nivel sistémico van a actuar sobre el encéfalo, el hígado y la médula ósea. En el caso del encéfalo van a estimular la elevación de la temperatura, es decir, la fiebre, y el aumento de la temperatura disminuye la proliferación bacteriana. A nivel del hígado van a favorecer la producción de las proteínas de fase aguda, dentro de las cuales encontramos a muchas proteínas que tienen que ver con el sistema complemento y que ayudan a su activación. Y en médula ósea estimula la producción de neutrófilos. Esa neutrofilia que es muy importante para eliminar bacterias, sobre todo las extracelulares. Sin embargo, en muchas circunstancias, sobre todo una elevada concentración de factor necrosis tumoral alfa, induce efectos patológicos a nivel del corazón, a nivel de los vasos sanguíneos, donde se produce un exceso de aumento de la permeabilidad y se pueden generar trombos, y a nivel de los tejidos, por ejemplo, a nivel de músculo esquelético, generando una resistencia a la insulina. En muchos casos, vuelvo a repetir entonces, el exceso de estas citoquinas produce efectos patológicos, por eso su producción tiene que estar perfectamente regulada. En algunas circunstancias, frente a determinadas bacterias, es más dañino lo que ocasiona el sistema inmune que la bacteria en sí. Esta diapo les va a parecer muy complicada, pero simplemente es para que recordemos cuestiones que ya estuvimos viendo en las otras clases. Por ejemplo, la acción del interferón de tipo 1, que es muy importante para las infecciones virales. Habíamos visto que estos interferones de tipo 1 eran producidos por la célula infectada por un virus, y también habíamos visto que había unas células que se llamaban plasmacitoides o plasmocitoides que producían este interferón de tipo 1. Entonces, este interferón de tipo 1 va a actuar sobre células que tengan receptores para ella,
y va a generar un efecto antiviral, es decir, sobre la misma célula infectada va a hacer que disminuya la replicación del virus y que se favorezca la expresión de las moléculas de clase 1 para que estas células puedan ser destruidas por los linfocitos T citotóxicos, y por otro lado van a ejercer un efecto antiviral en células no infectadas, que las van a preparar para que si el virus ingresa no se replique. No tienen que estudiarse todas estas vías de señales que ven en esta diapositiva. Sí sepan que los interferones de tipo 1 actúan a través de distintos receptores. Fíjense cómo esta célula infectada por un virus va a poder reconocer ácidos nucleicos virales a través de receptores de reconocimiento de patrones que son intracelulares. Entonces se va a poder activar y va a poder producir interferones de tipo 1. Entonces esta citoquina es importante para la respuesta antiviral. En el panel de la derecha tenemos a la interleuquina 12, que es muy importante para patógenos intracelulares. Esta interleuquina 12, que va a ser producida por macrófagos y células dendríticas, va a poder ejercer su efecto sobre distintos tipos celulares y los tenemos todos presentados en esta diapositiva. La interleuquina 12 favorece entonces la diferenciación de los linfocitos T helper a un perfil T helper 1, favorece la activación de las células NK, favorece la activación de los linfocitos T CD8. Favorece que las NK produzcan interferón gamma, que los linfocitos T helper 1 produzcan interferón gamma, que los CD8 produzcan interferón gamma y que todo este interferón ayude a aumentar el poder microbicida de los macrófagos. Por otro lado, incrementa la actividad citotóxica de las células NK para destruir células infectadas y la actividad citotóxica de los linfocitos T CD8 positivos. Entonces, la presencia de esta citoquina, de la interleuquina 12, es clave para aquellos patógenos intracelulares. La interleuquina 2 también habíamos visto que es esencial para la proliferación de los linfocitos T, para su expansión clonal y también para la proliferación de las células NK. Siempre esta citoquina es una citoquina que induce proliferación. En algunos casos, cuando se necesitan hacer tratamientos inmunosupresores, se trata de bloquear la acción de esta citoquina. La interleuquina 4 también habíamos visto que es una citoquina muy importante para diferenciar el perfil de linfocitos T helper al perfil T helper 2 y que esa citoquina inhibe la diferenciación de los linfocitos T helper al perfil T helper 1. Entonces fíjense cómo las citoquinas pueden modular la respuesta y favorecer la diferenciación de un linfocito T helper a uno u otro perfil. Observemos el gráfico que está aquí abajo. Tenemos tres perfiles de linfocitos T, los T helper 2, T helper 1 y T helper 17, y observen que están escritas las citoquinas que cada uno de ellos produce. El T helper 1 produce interferón gamma que ayuda a la activación de macrófagos, y el interferón gamma va a inhibir a la acción de los T helper 17 y la proliferación de los T helper 2. Los linfocitos T helper 2 van a producir interleuquina 4 y 5 que van a favorecer la activación de mastocitos y eosinófilos, y también van a producir interleuquina 10 que va a inhibir la producción de interferón gamma por parte de los T helper 1. Y los linfocitos T helper 17 van a producir interleuquina 17 que favorece el reclutamiento de neutrófilos y que inhibe la diferenciación del perfil T helper 1. En el gráfico de la derecha tenemos la acción de las células NKT. Habíamos hablado de estas células NKT que producen una gran cantidad de citoquinas y algunas de estas citoquinas van a poder favorecer la activación de neutrófilos y la diferenciación del perfil T helper 17, otras van a poder favorecer el perfil T helper 1 y otras van a poder favorecer el perfil T helper 2. Es decir que las citoquinas son claves para
la diferenciación de los linfocitos T helper en los distintos perfiles y por lo tanto para las respuestas inmunes que se generen frente a los distintos tipos de patógenos. Los neutrófilos son reclutados masivamente a los focos infecciosos y por su potencial destructivo deben ser eficientemente removidos de los tejidos inflamados. Un neutrófilo tiene una altísima potencialidad microbicida. 1 millón de neutrófilos pueden destruir 150 millones de bacterias por segundo, pero también expresan una gran capacidad de lesionar tejidos propios. Al cabo de 12 o 48 horas de llegada al sitio de infección, el neutrófilo muere por apoptosis y tiene que ser fagocitado por un macrófago. Acá tenemos una fotografía con microscopios de fluorescencia donde podemos ver un macrófago que ha fagocitado a estos neutrófilos. Cuando el macrófago fagocita a un cuerpo apoptótico de estos neutrófilos que mueren por apoptosis, el macrófago se activa en un perfil M2, es decir, un perfil productor de citoquinas antiinflamatorias. Hay otras células que no son inmunes que también pueden fagocitar estos cuerpos apoptóticos, pero con menor eficiencia, como por ejemplo los fibroblastos. Cuando hay fallas en la depuración de estos cuerpos apoptóticos, se pueden desencadenar fenómenos autoinmunes. Si este neutrófilo que muere por apoptosis no es fagocitado, termina igualmente liberando los DAMPs. Y de esa manera, si libera los DAMPs, puede contribuir a que se perpetúe este fenómeno inflamatorio. Entonces, la acción de los macrófagos fagocitando esos neutrófilos muertos por apoptosis es clave para modular esta respuesta inflamatoria. Un macrófago activado luego de fagocitar un cuerpo apoptótico produce citoquinas inmunosupresoras, como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, y también favorece la regeneración del tejido. Las células dendríticas son claves para modular la respuesta inmunológica. Nosotros ya estudiamos que una célula dendrítica inmadura es capaz de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos y en un entorno inflamatorio va a madurar en una célula dendrítica capaz de estimular al sistema inmunológico, favoreciendo la diferenciación de los linfocitos T helper en los distintos perfiles y ayudando también a la activación de los linfocitos TSD8 positivos. Este papel es sumamente importante porque permite que el sistema inmune elimine los patógenos y que también mantenga las células tumorales bajo control. Sin embargo, cuando las células dendríticas se activan en una forma descontrolada, esto puede conducir a la alteración en la tolerancia a lo propio y el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Cuando estas células dendríticas inmaduras adquieren funciones regulatorias, es decir, cuando están en presencia de un entorno regulatorio, como la presencia de la citoquina, factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 10 y prostaglandina E2, van a ser células que van a suprimir las actividades de los linfocitos T, CD4 y CD8 convencionales y van a favorecer la diferenciación de los linfocitos hacia un perfil regulador. Estas células dendríticas en este entorno regulatorio van a producir citoquinas inmunosupresoras como la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta, algunas enzimas y otras proteínas que luego vamos a nombrar.
y entonces van a favorecer la diferenciación del perfil de linfocitos T regulatorios. Esta función ayuda entonces a mantener la tolerancia en órganos como por ejemplo el intestino, que está expuesto a una gran cantidad de antígenos inofensivos, que son los antígenos provenientes de la dieta. En la diapositiva anterior mencionamos a los linfocitos T reguladores. Existen distintas poblaciones de linfocitos T reguladores. Hay una población que se denomina linfocito T regulador natural. Este linfocito T regulador natural se genera a partir del timo. Es una célula que va a expresar un factor de transcripción llamado FOXP3. Estas células T reguladoras naturales se generan como un destino alternativo de las células T que en el timo reconocen antígenos propios con una alta afinidad. Este factor de transcripción FOXP3 que se expresa en estas células T reguladoras naturales tiene como función la de inducir la expresión de las moléculas CD25 y CTLA4 y disminuir la expresión de algunas citoquinas como la interleuquina 2 y el interferón gamma. La molécula CD25 es la molécula que aumenta la afinidad del receptor de interleuquina 2 por la interleuquina 2. Y la interleuquina 2 sabemos que es muy necesaria para la proliferación de los linfocitos T. Estos linfocitos T regulatorios entonces no producen interleuquina 2, pero sí producen la molécula que permite que el receptor para la interleuquina 2 aumente la afinidad por ella. Por lo tanto, esto es muy importante para una función de estos linfocitos T reguladores naturales que vamos a ver después. Estos linfocitos T reguladores naturales también expresan en forma constitutiva la molécula CTLA4 y eso también tiene que ver con la función que vamos a discutir en la diapositiva que sigue. ¿Qué hace que estos linfocitos T en el timo, que reconocen fuertemente antígenos propios, no mueran sino que se diferencien en linfocitos T reguladores naturales? Todavía es una pregunta no resuelta. Los otros tipos de linfocitos T reguladores son los linfocitos T reguladores inducibles. Dentro de esta población de linfocitos T reguladores inducibles encontramos a los linfocitos T que van a expresar el gen FOXP3 y otros linfocitos T que no van a expresar el gen FOXP3. Los que no van a expresar el gen FOXP3 son los linfocitos TR1 y TH3. Los TR1 se descubrieron originalmente en un modelo murino de enfermedad intestinal. En el hombre también existen y ejercen su función supresora produciendo una interleuquina que es la interleuquina 10. Las células TH3 median su acción supresora produciendo una citoquina que es el factor de crecimiento transformante beta y son importantes en la generación de la tolerancia oral. Repito, estas células no expresan el factor de transcripción FOXP3 y como son linfocitos T reguladores inducidos, se van a diferenciar a ese perfil a partir de linfocitos T vírgenes luego de que se activen en órganos linfoides secundarios a partir de células dendríticas en condiciones tolerogénicas. Es importante tener en cuenta que la activación de los linfocitos T reguladores requiere la interacción de su TCR con un péptido presentado sobre una molécula de histocompatibilidad. Entonces podemos ver en esta figura cómo una célula está presentándole antígenos a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a linfocitos TCD4. Estas moléculas son las moléculas MHC2. Entonces aquí tenemos un linfocito TCD4 específico para este péptido A
Y tenemos un linfocito T regulatorio que también es específico para este péptido A. Una vez que este linfocito T regulatorio reconoce al péptido y se activa, puede ejercer su acción regulatoria sobre linfocitos T de CD4 que sean específicos para el mismo péptido que él reconoce, pero también sobre linfocitos T que sean específicos para otros péptidos, como por ejemplo en la figura este linfocito T que es específico para el péptido B. La activación de los linfocitos T regulatorios requiere concentraciones de antígeno mucho menores que las requeridas para activar a una célula T virgen convencional. En modelos murinos se demostró que las concentraciones de antígenos requeridas para activar a las células T regulatorias son de hasta 100 veces menores que las requeridas para activar a las células T vírgenes de igual especificidad antigénica. Esto sugiere entonces que las células T reguladoras pueden ser activadas por células dendríticas inmaduras que tengan pocas moléculas coestimulatorias en su membrana, es decir, que expresen pocas moléculas coestimulatorias y pocas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. El hecho entonces de que sean más fácilmente activadas contribuyen entonces a su efecto supresor sobre las células T, por ejemplo, autorreactivas. Y esto es muy importante para mantener la integridad del propio organismo. ¿Cómo es el mecanismo de acción de estos linfocitos T regulatorios? Actúan de diferentes formas. Por un lado, un mecanismo de acción es la interacción entre la molécula CTLA4 que expresa constitutivamente el linfocito T regulador con la molécula CD80, C86 que expresan las células dendríticas. Esta molécula CTLA4 tiene una alta afinidad por las moléculas CD80, CD86 que recordemos son las moléculas coestimulatorias. Entonces, esta interacción hace que en la célula dendrítica se disminuya la expresión de estas moléculas coestimulatorias, por lo tanto, si hay menos moléculas coestimulatorias, no van a poder activarse los linfocitos T vírgenes, inducen esta célula dendrítica la producción de una enzima que se llama IDO, que es indolamina dioxigenasa. Esta enzima cataboliza el triptofano y cuando lo cataboliza genera compuestos que impiden la proliferación de los linfocitos T y también conduce a la apoptosis de la célula dendrítica. Entonces, fíjense cómo los linfocitos T reguladores están modulando la acción de las células dendríticas para evitar que ellas activen a los linfocitos T. Por otro lado, también pueden producir granzimas y perforinas que van a conducir a la apoptosis de la célula dendrítica. Otro mecanismo de acción es consumiendo la interleuquina 2 del medio. Recordemos que los linfocitos T reguladores, que expresan el factor de transcripción FOXP3 van a ser linfocitos T que no produzcan interleuquina 2 y van a ser linfocitos T que expresen la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 que aumenta la afinidad de este receptor por la citoquina. Entonces, para que este linfocito T regulatorio continúe sobreviviendo, necesita interleuquina 2 y por lo tanto la toma del medio. De esta manera secuestra la interleuquina 2 y va a impedir que esta interleuquina 2 actúe sobre los linfocitos T vírgenes efectores. Y por último, los linfocitos T regulatorios pueden producir factor de crecimiento transformante beta y pueden producir también interleuquina 2. El factor de crecimiento, interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 10 son citoquinas inmunosupresoras. El factor de crecimiento transformante beta puede actuar en forma soluble o también puede permanecer unido a la superficie celular y ejercer su acción de esa manera. Estas dos citoquinas, repito, inhiben la activación o la función de los linfocitos T efectores. La expansión clonal de los linfocitos T, una vez que se activan por el antígeno,
es un fenómeno que está estrictamente regulado. En esta tabla podemos ver algunas de las moléculas que participan en la regulación de esta activación. Podemos ver cuáles son los ligandos, cómo es la señal que inducen estas moléculas y cómo es su expresión. Fíjense que las tres moléculas que están en esta diapositiva se expresan luego de que el linfocito T se active. La primera molécula que vamos a mencionar es la molécula CTLA4, que ya la mencionamos en la diapositiva anterior. Es una molécula que se expresa en los linfocitos T luego de que se activan. En los T reguladores recordemos que su expresión es constitutiva, pero en los linfocitos T efectores la expresión se produce luego de que ellos se activan. El ligando de esta molécula es la molécula CD80, CD86 que se encuentra en las células dendríticas. Esta molécula CTLA4 tiene una homología de un 30% con una molécula que ya estudiamos que es la molécula CD28. Esta molécula CD28 habíamos visto que se une a las moléculas CD80 y CD86 y favorece la activación del linfocito T. La molécula CTLA4 se une también a la molécula CD80 y CD86, pero su señal es inhibitoria, es decir, impide que el linfocito T continúe proliferando. Por otro lado, esta molécula CTLA4 al unirse con las moléculas CD80 y CD86 ejerce como un efecto de secuestro de estas moléculas de modo que no pueden interactuar con la molécula estimulatoria CD28. Otro detalle importante es que la afinidad de la molécula CTLA4 por las moléculas CD80 y CD86 es mucho más alta que la afinidad de la molécula CD28 por estas moléculas expresadas en la célula dendrítica. Entonces, repetimos, molécula CTLA4 expresada en los linfocitos T luego de que se activan. Tiene una afinidad alta por las moléculas CD80 y CD86 y cuando se une a ellas ejerce un efecto de secuestro para evitar que se unan a la molécula CD28 que es estimulatoria y por lo tanto ejerce una acción inhibitoria sobre la proliferación de los linfocitos T. Se expresa luego de que el linfocito T se activa, pero es una molécula que se expresa constitutivamente en los linfocitos T regulatorios. Otra molécula que regula la propia proliferación de los linfocitos T es la molécula PD1. Esta molécula PD1 también se expresa luego de que el linfocito T se activa y tiene dominios citosólicos con motivos inhibidores. No se expresa en las células T en reposo. Interactúa con un ligando expresado en las células presentadoras de antígeno que es el ligando PD1. Cuando esta molécula falla, cuando hay alteraciones en la expresión de la molécula PD1, se pueden generar algunos fenómenos autoinmunes. Hay otra molécula que no está en esta tabla, que es la molécula CD40 ligando. Esta molécula CD40 ligando, que también se va a expresar en un linfocito T luego de que se active, interactúa con la molécula CD40 de las células dendríticas y media señales estimulatorias. Esta interacción entre CD40 y CD40 ligando favorece la expresión de más moléculas coestimulatorias en la célula dendrítica. Y por último vamos a hablar de la molécula Fas ligando, que se expresa también luego de que el linfocito T se activa, que se va a unir a la molécula Fas expresada en células dendríticas y a partir de esta interacción Fas ligando Fas se genera el fenómeno de la apoptosis, es decir, se induce
la apoptosis. Recordemos entonces, los linfocitos T activados, pero no los vírgenes, expresan el ligando Fas. Esta interacción entonces del ligando Fas con la molécula Fas expresada por las células dendríticas y también expresada por los mismos linfocitos T, conduce a un evento de apoptosis. Esta apoptosis puede ser tanto del propio linfocito T como de la célula dendrítica. En resumen, estas tres moléculas, CTLA4, PD1 y Fas ligando, inducen entonces señales inhibitorias en el linfocito T. Y la molécula CD40 ligando induce señales estimulatorias, tanto en el linfocito T como en la célula presentadora. En el año 1974, Scherne propuso que los determinantes antigénicos que estaban constituidos por las regiones variables de las cadenas livianas y pesadas de las inmunoglobulinas, es decir, los idiotipos, constituían un repertorio muy amplio de autoantígenos. Estos autoantígenos, sin embargo, estaban en una pequeña cantidad como para que el sistema inmune los pueda destruir. Sin embargo, cuando se genera un clon de estos anticuerpos, por ejemplo, cuando se activa el sistema inmune por la presencia de un antígeno, y esos anticuerpos entonces se encuentran ahora en una elevada concentración, van a inducir la generación de anticuerpos contra ellos. Observemos el gráfico. Tenemos un antígeno, este es el epitope, que va a ser reconocido por este anticuerpo. Acá tenemos entonces un anticuerpo y esta es la región idiotípica del anticuerpo, es decir, la que reconoce el antígeno. Entonces ingresa el antígeno, se generan muchos anticuerpos contra ese antígeno, por lo tanto entonces tenemos muchos idiotipos que van a ser generadores a su vez de respuestas inmunológicas de más anticuerpos. Dentro de todos esos anticuerpos que se generan, va a haber anticuerpos que van a reconocer esa región variable entonces de las inmunoglobulinas y se denominan anticuerpos antiidiotipos. Estos anticuerpos antiidiotipos pueden estar dirigidos justo contra el sitio de unión al epitope o pueden estar dirigidos contra otros epitopes relacionados. Observemos el anticuerpo amarillo, el idiotipo de este anticuerpo amarillo pintado en naranja y distintos anticuerpos antiidiotípicos contra este anticuerpo. Algunos, observen, dirigidos justo contra el sitio de unión al péptido o al epitope y otros dirigidos contra otras regiones de ese sitio de unión al antígeno. Observemos la otra figura que tenemos esquematizada acá, un linfocito B que tiene un BCR. Acá en este BCR distinguimos un epitope A y un epitope C y fíjense, se van a generar anticuerpos antiidiotípicos para el epitope A y anticuerpos antiidiotípicos para el epitope C. ¿Cuál es la función de estos anticuerpos antiidiotípicos que se generan? Es una función inmunomodulatoria que puede ser positiva o negativa. Esta teoría que estableció Scherne fue una teoría novedosa porque por primera vez se reconoció a los fenómenos autoinmunes como un fenómeno que es útil para modular la respuesta inmunológica. Es decir, hay autoinmunidad, pero no siempre la autoinmunidad genera daño. En este caso, esta autoinmunidad ayuda a modular y a controlar la respuesta frente a los antígenos que ingresan. Por otro lado, los anticuerpos antiidiotípicos que reconocen justo el sitio de unión al antígeno pueden comportarse como vacunas eficientes porque serían imágenes internas de los antígenos exógenos. Entonces, redes idiotípicas que modulan la respuesta inmunológica, la pueden regular en forma positiva o en forma negativa. Los factores genéticos son claves en el montaje de una respuesta inmune y se relacionan
particularmente con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que cada uno de nosotros posee, que heredamos de nuestros padres y que son diferentes en cada uno de nosotros. Estas moléculas son muy importantes porque van a determinar a qué péptidos vamos a poder responder. Vamos a ver entonces distintas situaciones por las cuales un individuo no puede llegar a responder a un determinado antígeno. Fijémonos en el panel de la izquierda, donde vamos a tener un individuo que va a responder a un determinado péptido y otro individuo que no va a responder a ese péptido. En el panel de la izquierda tenemos una célula presentadora de antígenos que tiene una determinada molécula del complejo mayor de histocompatibilidad que encaja perfectamente al péptido verde representado acá. Entonces, este péptido verde puede ser presentado por las moléculas de histocompatibilidad y puede ser reconocido por un linfocito T. ¿Qué pasa si un individuo no tiene esa molécula de histocompatibilidad? Fíjense en estas regiones pintadas de rojo. Esta molécula de histocompatibilidad de este individuo es diferente a la del individuo anterior y por lo tanto este péptido no puede encajar en la molécula de histocompatibilidad y por lo tanto entonces este péptido no puede ser presentado a los linfocitos T y esta persona no va a responder a ese péptido antigénico. ¿Qué otra situación puede ocurrir para que un individuo no responda a un determinado péptido? Bueno, observemos el panel de la derecha. Prestemos atención al péptido verde, ¿sí? Observemos, este es un péptido verde propio que se parece bastante a un péptido extraño que está en el panel que sigue. Entonces, este péptido propio, fíjense, encaja perfectamente en esta molécula de histocompatibilidad, encaja bien en sus regiones, representadas por este surco rojo y esta otra figura roja. Entonces, este péptido propio va a ser presentado en el timo por las moléculas de histocompatibilidad y va a ser reconocido con alta afinidad por un linfocito T, y entonces este linfocito T va a ser eliminado. ¿Qué pasa si un péptido parecido a ese péptido propio, que es el que está representado en esta figura, que encaja perfectamente en la molécula de histocompatibilidad, que puede ser presentado, pero no vamos a tener ningún linfocito T que lo reconozca? ¿Por qué? Porque los linfocitos T que lo podrían llegar a reconocer fueron eliminados en el timo. Por otro lado, puede ocurrir que un péptido encaje perfectamente en una molécula de histocompatibilidad que pueda ser presentado adecuadamente a un linfocito T, pero que haya linfocitos T regulatorios que supriman la activación de este linfocito T. Entonces, es muy importante la dotación de moléculas de histocompatibilidad que cada uno de nosotros tiene, porque esa dotación de moléculas nos va a permitir presentar diferentes péptidos y que el sistema inmune sea capaz de activarse frente a esos péptidos. El sistema complemento vimos que era uno de los primeros que se activaba durante la respuesta innata y que también se activa en la respuesta adaptativa. Tiene que estar perfectamente regulada su activación y existen diferentes mecanismos que la regulan. Por un lado, va a haber mecanismos que van a inhibir la formación de la C3 convertasa en los pasos iniciales de la activación. Va a haber otros mecanismos que van a escindir e inactivar a la C3 y a la C5 convertasas. Y por otro lado, va a haber mecanismos que van a inhibir la formación del complejo de ataque lítico, es decir, la formación del CAM. Vamos a ver ahora qué moléculas participan en esta regulación, tanto solubles como unidas a membrana. Las proteínas regulatorias de membrana que van a proteger a nuestras propias células de la activación son las que tenemos escritas en esta tabla. La primera que vamos a mencionar es el factor acelerador del decaimiento, que se conoce como DAF o CD55. Este factor acelerador del decaimiento es capaz de unirse a las moléculas C4b y C3b que se depositen en células propias, inhibiendo la interacción de C4b con C2 y de C3b con B.
La proteína cofactor de membrana, MCP, y también la proteína CR1, que es conocida con el nombre de CD35, van a poder unirse al C3b o al C4b unido a nuestras propias membranas y favorecer que estas moléculas sean susceptibles a la acción del factor I que las va a escindir. Observemos en el esquema. Una molécula C3b unida a nuestras propias células, las moléculas CR1 o MCP se unen a esta molécula C3b y eso favorece la acción de un factor soluble que es el factor I que va a activar a esta molécula C3b en C3bi u otros fragmentos. Por otro lado, la molécula CD59 va a inhibir el ensamblado del complejo de ataque-membrana, es decir, va a inhibir la formación del MAC que va a generar poros en la célula y va a permitir la lisis de la misma. Estas moléculas entonces son las que protegen a nuestras propias células del daño que puede ocasionar el sistema complemento. Moléculas regulatorias de membrana que se unen a nuestras propias células. Algunas actúan sobre las fases iniciales de la activación del sistema complemento y otras sobre las fases más tardías como es la activación del complejo de ataque a membrana. También existen proteínas séricas, es decir, proteínas solubles que van a impedir la activación del sistema complemento. Una de estas moléculas es el C1 inhibidor. El C1 inhibidor se va a unir a C1s y C1R y va a impedir la actividad proteolítica de estas proteasas. Es decir, va a impedir que se active el sistema complemento por la vía clásica. Tenemos otra proteína que se llama C4BP. Esta proteína C4BP se une a la molécula C4b y bloquea la formación de la convertasa de C3 de la vía clásica. El factor H se une a C3b y bloquea la convertasa de C3 de la vía alterna. Observemos en esta diapositiva, en este gráfico. Molécula C3b unida al factor H que permite al mismo tiempo que se une el factor I y esto va a activar a la molécula C3b. El factor I, como lo vimos en la diapositiva anterior, también inactiva a C4b. La proteína S o vitronectina es una proteína que se une al complejo C5b, C6, C7 y previene su inserción a la membrana y que continúe la formación del complejo de ataque a membrana. Es una proteína soluble. Y por otro lado, existen inactivadores de anafilotoxinas que cortan a las moléculas C3A y C5A y reducen entre 100 y 1000 veces su actividad biológica. Entonces, esto es muy importante también para modular la activación del sistema complemento y que no dañe a nuestras propias células. Se acepta ampliamente que existe una comunicación intensa entre los sistemas neuroendocrinos e inmunitarios. Ambos sistemas comparten ligandos y receptores análogos que permiten una comunicación dentro de cada sistema y entre ellos. En esta figura podemos ver las interconexiones que existen entre los distintos sistemas nervioso, endocrino e inmunitario. Las flechas azules nos están indicando conexiones nerviosas. Fíjense, con el timo, por ejemplo, con las glándulas suprarrenales, con el tejido linfático. Estas conexiones nerviosas están mediadas por el sistema nervioso simpático. Las flechas rojas están demostrando conexiones de tipo o interacciones de tipo hormonal.
Por ejemplo, la hipófisis con las gónadas, con las glándulas suprarrenales, con tiroides, con el tejido linfático. Las blancas indican conexiones que están propuestas, pero para las cuales todavía no se han establecido cuáles son las moléculas que intervienen. El cortisol es la principal molécula producida por las glándulas suprarrenales que ejerce un efecto antiinflamatorio sobre el sistema inmunológico. Las citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa estimulan al hipotálamo para que a su vez se estimule a las glándulas suprarrenales para que produzcan glucocorticoides. Estos glucocorticoides van a inhibir la función de los linfocitos TGLP1 y van a inhibir la función de los macrófagos. Recordemos que los linfocitos TGLP1 ayudan a la activación de los macrófagos para que produzcan estas citoquinas inflamatorias. Estos corticoides, como otras moléculas, se liberan en condiciones de estrés y son inmunosupresores. Por ejemplo, si existen estas moléculas del estrés, se pueden reactivar infecciones víricas latentes. Muchos de ustedes tendrán herpes virus. Esas lesiones que les aparecen, por ejemplo, en los labios. Y habrán notado que cuando están en situaciones quizás de exámenes o de algunas dificultades, ese herpes virus aparece. Esto tiene que ver entonces con las hormonas que se generan en el estrés. Una de estas hormonas es el cortisol y con la depresión que hacen estas moléculas del sistema inmunológico. Por lo tanto, el sistema inmunológico se deprime y afloran estas infecciones latentes. Los corticoides son utilizados muchas veces como fármacos moduladores del fenómeno de la inflamación. Los corticoides ingresan al citoplasma por difusión a través de la membrana, interaccionan con receptores específicos y forman complejos que ingresan al núcleo celular. Una vez en el núcleo, estos complejos se unen a secuencias reguladoras de genes y van a activar la transcripción de algunos o van a interferir la transcripción de otros. Por ejemplo, actúan sobre los genes que codifican para las citoquinas, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento de granulocitos y monocitos, interleuquina 3, 4 y 5, y al disminuir la síntesis de estas citoquinas disminuye el proceso inflamatorio. También disminuyen en las células la expresión de la óxido nítrico sintetasa y por lo tanto disminuye la producción de óxido nítrico. Disminuyen estas células la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Disminuye la expresión de las moléculas de adhesión, por lo tanto se reduce la migración de los leucocitos desde los vasos sanguíneos y aumenta la expresión de las endonucleasas, lo que puede ocasionar la inducción de apoptosis en linfocitos y eosinófilos. Es decir, que los corticoides son importantes moduladores de la respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que pasa en relación a la edad y al sistema inmune? Se sabe que a medida que avanzamos en edad se va produciendo una declinación del sistema inmune. Como el nivel de edad de la población está aumentando, es decir, que la población vive más tiempo, es interesante ir estudiando qué pasa con el sistema inmunológico. Se sabe que hay una alteración en el sistema inmune tanto en las células de la respuesta innata como en las células de la respuesta adaptativa. Por un lado, lo que va ocurriendo es la involución del timo. Esta involución del timo va ocurriendo ya desde la pubertad
Por lo tanto, al haber una disminución del timo, van a disminuir la cantidad de linfocitos T. También van a disminuir la cantidad de linfocitos B. Sin embargo, paradójicamente van a aumentar la concentración, aumenta la concentración de anticuerpos. En los individuos mayores hay una disminución en los niveles de la enzima citidina desaminasa inducida por activación, la enzima AID. ¿Se acuerdan ustedes que esa enzima era necesaria tanto para el cambio de clase como para la maduración de la afinidad? Se observa que en los individuos mayores, en los ancianos, los anticuerpos que existen son anticuerpos que tienen una baja afinidad por los antígenos. El nivel elevado de anticuerpos, sobre todo de la clase IgG e IgA, puede reflejar la secreción de anticuerpos producida por los plasmablastos que se encuentran en la médula ósea. En relación a los linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, el compartimento que más se ve afectado es el de los linfocitos TCD8. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la expresión de la molécula CD28 y dijimos, cuando estudiamos activación de los linfocitos TCD8 positivos, que era necesaria mucha cantidad de estas moléculas coestimulatorias para que los linfocitos TCD8 se activen. Por otro lado, como dijimos que el timo estaba en involución, la respuesta de los linfocitos T frente a los antígenos va a depender mucho de los linfocitos T que ya tengan un fenotipo de memoria y que se puedan continuar dividiendo. Sin embargo, existe un número limitado de veces en que las células se pueden dividir. Este limitado número de veces está asociado con el acortamiento de la longitud de los telómeros en los extremos de los cromosomas. Una vez que se alcanza un límite, las células alcanzan la senescencia y ya no se pueden dividir. Entonces, como no tenemos generación de nuevos linfocitos T, estos linfocitos T, efectores que ya no se van a poder dividir, mueren y por lo tanto disminuye la respuesta inmune con la edad. En cuanto a la respuesta innata, disminuye la actividad fagocítica tanto de los neutrófilos como de los macrófagos y también disminuye su actividad microbicida. En el caso de las células NK, si bien el número de las células NK aumenta, la citotoxicidad de estas células NK disminuye. ¿Por qué? Porque aumentan la expresión en estas células NK de los receptores inhibitorios. Es decir, tenemos mayor células NK, pero tenemos una menor funcionalidad de las mismas. Es decir que a medida que aumentamos en la edad, disminuye la respuesta inmunológica y por lo tanto también las respuestas frente a las vacunas va a ser diferente. Bueno, con esto entonces terminamos de estudiar cuáles son todos los mecanismos que regulan y que modulan la respuesta inmunológica. Les agradezco la atención y nos veremos en la próxima clase.